Muy bien, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Te pedimos que nos des sabiduría y de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, que nos guíes en esta vida y nos ayudes a oír tu voz y seguirla, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, al abrir tus palabras. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, otra vez los vuelvo a saludar en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, para empezar a leer desde el versículo 1. Palabras de Cristo. Tengo diferentes ideas para títulos esta mañana. Uno de ellos es Pastor o Perro Pastor. Y quizás otro posible título sería acerca de cómo evitar el pecado. Y sería el título La mejor manera de guardarse contra el pecado es siguiendo al pastor. Vamos a leer aquí, por favor. Y después vamos a leer otros pasajes en Mateo y en otras partes quizás. Pero vamos a empezar aquí. Dice el Señor. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida
por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si quieren vamos a brincarnos hasta el versículo 25, por favor. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hasta aquí vamos a leer. Evidentemente, los judíos no prestaron atención, ni oyeron, ni aceptaron este mensaje. Estaban listos para apedrear a Cristo. No solamente no entendieron el mensaje, no lo creyeron y no lo aceptaron, sino que les molestó tanto que estaban tomando piedras para apedrear a Cristo. Y yo creo que en este punto y en este punto de la historia, para este momento ya, de acuerdo con la narración de Juan, ya ocurrió el capítulo 8, donde estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera. Es evidente que los fariseos y los judíos en general estaban dispuestos y estaban preparados para apedrear a las personas que estuvieran viviendo en pecado. Es decir, estas personas tenían temor de pecar. No querían ser pecadores. A tal punto que aún estaban dispuestos a matar a cualquier individuo que podía contaminarlos quizás. Estaban tan temerosos del pecado que habían creado sus propias reglas, sus propios lineamientos, su propio sistema, y le habían añadido y habían crecido tanto en eso. Y podían ver hacia atrás en la historia y decir: miren, todos los samaritanos y los judíos liberales que se mezclaron, se casaron con otras naciones de los de Canaán, que empezaron incluso quizás a adorar ídolos, esos judíos liberales. Y entonces dijeron: bueno, nosotros no vamos a caer en esas trampas, vamos a empezar a poner corrales o a poner cercas que nos detengan por medio de reglas que impidan que caigamos en la trampa de aquellos que están yendo a la idolatría. Y lo que ocurrió cuando Jesús vino a la tierra es que había ambos bandos. Estaban los liberales y estaban los más ultraconservadores que tenían temor de pecar. Y en medio de esto, Jesús dice algo. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Y dice: yo y mi Padre uno somos. Y ellos toman piedras para apedrearlo.
Si alcanzan a ver la figura, están los liberales y ahora llegan los conservadores y dicen, mira, estos como ya están cayendo tan terrible en pecado, vamos a contraatacar esa apostasía dentro del judaísmo y vamos a hacer toda clase de cosas, aún al punto de apedrear a aquellos que no estén de acuerdo con nuestros propios estándares de justicia, incluyendo a Cristo mismo. Entonces, por un lado tienes a los liberales, por otro lado tienes a los conservadores, y en otro lado tienes aquí a Jesús, en medio, sin tomar parte de ninguno de los dos bandos, simplemente siendo la verdad. Jesús es un pastor. Y sus ovejas conocen su voz. Y aún así, hoy en día, alrededor de todo el mundo también hay personas que proclaman ser sus ovejas y aún hay algunos que están tratando de mantener las enseñanzas de Cristo o que están tratando de mantener la pureza de la iglesia y la santidad, están temerosos del pecado y están corriendo alrededor como perros pastores, tratando de asegurarse de que todos estén en orden, tratando de construir grandes corrales o grandes cercas para que nadie se salga del redil. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos las enseñanzas de Cristo. Cómo nos enseñó a amar a las personas, nos enseñó a ser pacientes, a ser sufridos, a tener un solo matrimonio en pureza, hasta que la muerte nos separe. Nos enseñó a no resistir al mal o al malo. Y aún con eso podemos convertir todas esas cosas en leyes simplemente. Y aún añadir a esas leyes. Podemos hacer eso o podemos simplemente oír su voz y seguirlo. ¿Cómo evitar el pecado? Vamos por favor a Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Mateo capítulo 16, para empezar a leer en el verso 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Fíjense aquí, algunos decían que Jesús era Juan el Bautista o Elías o algún profeta, etcétera, etcétera. Jesús pregunta y ellos le informan de esto. Pero a Jesús no le importaba lo que todos los demás estaban creyendo o pensando acerca de él. Sino que ahora reenfoca la pregunta y dice, pero ustedes, no me importa los demás lo que piensen, ustedes, tú, ¿quién piensas que soy yo?
Y Simón Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo es que Pedro sabía eso? Algo adentro de Pedro reconoció la voz que lo estaba guiando, la voz del pastor. Pedro estaba rodeado por la religión judía, por los fariseos. Él conocía la ley y las reglas extrabíblicas de los fariseos. Y él podía tener acceso a estas cosas. Pero no escuchó esa voz en esas cosas. Pero cuando viene este hombre llamado Jesús, y este hombre llamado Jesús obviamente no tiene un letrero en su frente que diga: yo soy el Mesías o el Cristo de los judíos. Y ni siquiera tiene toda las formas de la religión judaica, y ni siquiera es un gran sabio a los ojos de los hombres. Pero simplemente es un hombre que empezó a enseñar, y que algo adentro del corazón de Pedro testificaba, daba testimonio a su espíritu, que lo que Jesús estaba enseñando y diciendo era verdad, que eso era la verdad. Pedro reconoció algo. Aquí hay vida en este hombre. Aquí está la vida. Tengo a toda esta religión muerta, pero oigo algo en este hombre que es completamente distinto. Y al darse cuenta de eso, Pedro entiende, Pedro descubre y cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le contesta: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Todas las cosas que los hombres están tratando de hacer, toda la religión de los fariseos, no te reveló estas cosas. Todas las reglas y toda la exégesis de la ley mosaica, que se supone que son para guardarte limpio y puro, nada de esto te reveló que yo soy el Cristo. Todas las denominaciones, todos los grandes maestros y predicadores y comentaristas que pueda haber, todas las cosas que el hombre ha creado y sigue creando y seguirá creando y puede crear, nada de eso, ni carne ni sangre, te reveló estas cosas. Todos los sabios maestros, todas las doctrinas, todas las exposiciones bíblicas, todos los comentarios bíblicos, nada de esto te reveló que yo soy el Cristo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús aquí hablándole a Simón Pedro, respondiéndole de vuelta: Pedro, escucha la voz. Y es el mismo Padre, es el mismo Dios Padre, el que encendió esa voz dentro del corazón de Simón Pedro y el que le reveló estas cosas. No fue carne ni sangre, no fue una iglesia, fue el Padre directamente. Y Pedro oyó: aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay vida y verdad. Y empezó a seguir esa voz. Te reconozco este espíritu, conozco esta voz. Reconozco que es la luz, reconozco que hay verdad, reconozco que hay vida en esto. ¿Ya conocía toda la religión muerta?
ya conocía todo el emocionalismo, ya conocía a tantas otras cosas, pero aquí hay algo diferente, que no se parece a ninguna otra cosa que he probado antes. Es algo verdadero y voy a seguirlo. Y entonces le dice Jesús, verso 18, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben? Este versículo han tratado de explicarlo de muchas formas. Y bueno, la explicación más común que he escuchado, tratando de borrar al Papa católico, es que la roca era la verdad de que Jesús es el Cristo. Y que sobre esa verdad, sobre esa doctrina, sobre ese dogma, iba a estar fundada o edificada la iglesia. Pero si eso fuera cierto, entonces ¿por qué Jesús le dice, yo te digo que tú eres Pedro? Ahí hay algo que tiene que ver con Pedro, directamente. Y lo que está diciendo Jesús realmente es esto. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre este fundamento de que tú, Pedro, de manera individual, escuches la voz del pastor directamente, tú, Pedro, escuchando al pastor, no escuchando esta cantidad interminable de hechos históricos, o de verdades abstractas o dogmas. Todos creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todos los que se llaman cristianos y católicos y demás. Y hasta el mismo diablo y los mismos demonios creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y aún tiemblan. Y todos creen que Jesús vino haciéndose carne, que de Dios se hizo carne y que nació por medio de una virgen y que vivió y murió al tercer día resucitó. No se trata de una cantidad X de hechos históricos muertos que no tienen vida alguna. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, de que tú reconozcas quién soy yo, al oír la voz del Padre directamente, que te lo revele sin intermediario de carne ni sangre, reconozcas quién soy yo, y por ende creas en esto, sigas a esto, oigas esta voz y la sigas. Sobre este fundamento de que tú oigas la voz del pastor y la sigas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Significa que Pedro y los demás discípulos, que igual el Padre les reveló quién era Jesús, que era el Cristo, y les reveló toda la verdad que había en Cristo, ¿significa que ya jamás cometieron error alguno? No, lo vemos a Pedro pecando después, aún negó a Cristo. Pero cuando cayó Pedro, se levantó y buscó de nuevo al pastor. Dijo, ¿por qué camino está yendo el pastor? ¿Hacia dónde va el pastor? Yo voy a ir atrás de él. Él vio al pastor, oyó al pastor y siguió al pastor. ¿Saben? Es bonito, quizás hasta divertido, poder memorizar una gran cantidad de versículos bíblicos. Es también muy bonito el poder decir, bueno, yo me guardo del mundo y aún me protejo, trato de mantener el mundo fuera,
y trato de evitar el pecado a toda costa. Y me guardo, aún trato de construir una cerca a mi alrededor para que no me llegue el pecado. Tal como los judíos lo estaban haciendo. Pero esos judíos tomaron piedras y querían apedrear a Cristo porque dijo que era uno con el Padre. Habían comprendido lo que era la vida. Y aún así estaban tratando de matar a la vida. ¿Quién revela estas cosas? El Padre. La gracia de Dios que trae salvación. Que te la trae a ti y me la trae a mí. Así como la trajo a Pedro. Es posible tener todas las doctrinas correctas. Y es posible también guardar una cantidad grande de reglas y aún guardarnos sin mancha del mundo. Y todavía ser los primeros que tomen las piedras y estén listos a apedrear aún al mismo Cristo, al mismo pastor. Lo que te mantiene sin pecar es oír la voz del pastor. Porque después de todo, ¿qué es el pecado? Sino simplemente el oír la voz de otro, el oír la voz del mundo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén y ellos pecaron, ¿cuál fue su pecado? ¿Acaso fue que quebrantaron alguna regla nada más? Su pecado fue que oyeron la voz del extraño en vez de oír la voz del Padre. Fue no seguir la voz del Padre. Ese es el pecado. Y la religión trae como sustituto una serie de reglas y dice, no vamos a quebrantar las reglas. Jamás vamos a quebrantar las reglas. Pero al mismo tiempo están tomando piedras para tratar de matar al mismo pastor. Sobre esta roca, esta idea de que tú de manera personal e individual oigas y sigas al pastor, sobre esta idea, sobre este fundamento, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Y qué llega la gente? La manera correcta de mantener a la iglesia pura es por medio de esta serie de doctrinas o esta serie de reglas. Vemos que la iglesia está resbalando. No queremos caer al liberalismo. Vamos a empezar a crear reglas para tener todo en orden. Vamos a construir corrales o cercas alrededor de la gente para que ya no caigan en pecado. Y cuando veamos a alguien del redil, alguna oveja del redil, que ya se anda alejando del redil y que no anda bien, pues vamos a andar como perro pastor, a lo mejor hasta lo mordemos para ver si regresa al redil. Para estar seguros de que estén cerca del pastor. Pero Jesús dijo, la roca, el fundamento de la iglesia, es que cada persona oiga al pastor y alinee su vida con la del pastor. La religión no puede entender esto. Por eso es que lo que estamos tratando de hacer a mucha gente no les gusta. Y nos han dicho tantas veces, no pueden hacer esto.
No pueden tener una iglesia si no tienen una confesión de fe bien definida, una teología bien definida y una serie de reglas estrictas que todos van a seguir. Y si no tienen esto, va a ser un caos o van a terminar apostatando. Pero pierden de vista lo más importante, simplemente seguir al pastor. No hay nada, no hay ninguna otra cosa que una el alma de una persona con el alma de Dios, excepto el oír la voz del pastor. Y quizás no sea igual para todos, seguramente no lo será. No es lo mismo lo que pasa en tu vida que lo que pasa en mi vida. Pero cuando tú sigues al pastor y yo sigo al pastor y estamos oyendo la voz de Dios juntos, y cada uno de nosotros está dedicado a seguir esa voz, entonces vamos a estar yendo en la misma dirección. Y sobre esta roca, Cristo edificó su iglesia. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él te ha dado a ti las llaves del reino de los cielos. Esto no se refiere a un presbiterio, a un grupo organizado de gente que deciden lo que está correcto, lo que es correcto y lo que no es correcto. Está diciendo, tú tienes las llaves del reino, tú tienes las llaves para abrir el reino, tú mismo tienes las llaves para poder ser libertado del pecado y del mundo. La Biblia dice en varias partes, profecías del Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo, que una frase semejante, así como que Dios dice que nos dará de su espíritu. Y nadie enseñará a otro, porque todos me conocerán, dice Dios. Cuando tú estás siguiendo al pastor, no necesitas que otro hombre te enseñe las doctrinas y las enseñanzas de Dios. Y el propósito de un predicador, como lo que estoy haciendo yo aquí predicando, simplemente es guiarte al pastor. Señalar, ahí está el pastor, míralo, síguelo a él. Y el propósito de un predicador o de un maestro, de un obispo, no es explicarte todo, simplemente enseñarte cómo se sigue al pastor y señalarte, ahí está el pastor. Ni siquiera puedo instruirte cómo vivir una vida santa. Sí puedo instruirte cómo vivir dentro de una cierta serie de reglas o de doctrinas. Y puedo entonces convertirme en un perro pastor, y cada vez que te quieras salir del redil voy a ir y a morderte las piernas para que te alinees otra vez y te pongas en orden. Pero eso no es lo que Jesús me llamó a hacer. Él es el pastor y nos llamó a ser ovejas y a ser pastores, simplemente a seguir al pastor, que es Él, a seguir la luz, a seguir la vida y la verdad.
Ustedes saben que yo trabajo con vacas y que yo cuido vacas. Y que son bastantes cabezas y que están de vacas, cientos, y están dispersas en más de 300 acres de terreno. Y la manera como yo las reúno simplemente es silbándoles o cantando, o tomando un cuerno que tengo especialmente para llamarlas. Y en 15 minutos soy capaz de guiarlas hacia donde quiere llevarlas, quizás a un campo que está a milla y media de donde estaban originalmente. Quizás hasta cruzando algún camino e ir a otro campo. El otro día querían mover a varios y enviaron a 7 vaqueros con perros y con caballos para tratar de guiar a las vacas. Y estuvieron, yo no estaba, y estuvieron durante 4 horas persiguiendo a las vacas por todos los campos, tratando de llevarlas. Y no lograron que cruzaran el campo, el camino al otro lado del campo. No fueron capaces de llevarlas a donde tenían que llevarlas. Pero si hubiera estado ahí el pastor, aquel que conocen su voz, que conocen mi silbato y mi cuerno, en poco tiempo y sin violencia, hubieran ido a donde tenían que ir. Conocen mi voz. Y si tienes que tener un corral para tenerlos ahí, esos no están interesados. No están interesados en seguir a Cristo. Esto es una figura muy sencilla de lo que significa estar con Cristo. Por eso decimos aquí siempre, simplemente queremos aquí dejar que la gente siga a Cristo. Y si no estás de acuerdo con esto, o si quieres poner una cantidad de reglas, o si quieres convertirte en un perro pastor, no te queremos aquí. Solo queremos proveer un lugar donde haya hombres y mujeres y niños que puedan seguir juntos al pastor. No estamos tratando de crear una denominación que dure cientos o miles de años, fuera de lo que significa seguir a Cristo. Y si alguien no quiere seguir al pastor, que se vaya, puede irse. No vamos a ponerte una etiqueta fabricada por los hombres, que diga está excomulgado esta persona, y que te andemos persiguiendo alrededor del mundo. Si no quieres estar aquí, puedes irte. Algunas personas no entienden esto cuando yo predico de esto. Y dicen, oye, ¿le estás diciendo a todos que se vayan o qué? ¿Estás corriendo a todos los que están en desacuerdo contigo? No, simplemente lo que estoy diciendo es, si no quieres estar aquí, puedes irte. Estamos dándote la libertad de hacer eso tú mismo, aún de irte. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú tienes las llaves. Y esas llaves no son construir una cerca alrededor de tu vida. Lo que te va a mantener santo y cerca de Dios es estar oyendo la voz del pastor. Y Jesús no era un perro pastor que mordía a los que caían en pecado. Cuando Pedro negó al Señor,
¿Qué fue lo que se necesitó para que Pedro se arrepintiera y volviera a Cristo de nuevo? Había negado a Cristo. Jesús mismo le había profetizado que iba a hacer eso. Y lo único que se necesitó para que Pedro volviera fue una mirada del pastor. Y no creo que fue una mirada cruel o de enojo o de desagrado la que Jesús le dio a Pedro. Una mirada de santidad fulminante. Te vas a ir al infierno por haberme negado. Para nada creo eso. Yo creo, estoy convencido de que la mirada de Cristo fue una mirada de ternura y compasión para con Pedro. Y esa mirada del pastor rompió, quebrantó el corazón de Pedro. Tanto que dice que salió y lloró amargamente. Y después, cuando resucita el Señor, Pedro va de vuelta con el pastor. Vuelve a alinearse con el pastor. Lo que se necesita para seguir al pastor es que llegues a un punto en tu vida donde tengas que sopesarlo todo. Y tengas que escoger si vas a seguir al pastor o vas a seguir a la voz del extraño. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos oyen lo que enseñan y tratan de conformar sus vidas a lo que enseña el pastor, de acuerdo con lo mejor que pueden, a lo mejor de su habilidad y de su conocimiento. Siguen al pastor. Cada uno de nosotros tiene que llegar a un Getsemaní, donde nuestras voluntades choquen con la voluntad de Dios. Y una vez que lleguemos ahí, tenemos que rendir nuestra voluntad a la suya. Y quizás eso no encaje no cabe en la caja, no encaje en lo que en la caja, o quizás no lo entiendas todo. Pero tenemos que seguir al pastor. Y tampoco estoy hablando de un libertinaje. Ah, sí, soy cristiano y sigo al pastor, pero haces caso omiso de las enseñanzas de Cristo. Saben que aquí hemos predicado. Jesús dijo muy claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No estoy hablando de desobediencia y de seguir a Cristo de manera imaginaria nada más, o con los labios nada más. Pero estoy hablando de que las ovejas se humillan y oyen y hacen. Vamos a hacer lo que dice el pastor. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo dijo cuando Pedro reconoció al pastor.
¿Y dónde estaba el resto de la iglesia? ¿Dónde estaba el resto de la supuesta iglesia, de la religión que rodeaba a Pedro cuando Pedro llegó a esta revelación? No estaban en ningún lado, porque esta revelación solo fue entre Pedro y Dios. Me maravillo. Me maravillo cómo escogemos seguir al Señor. Y cómo hemos llegado a estar juntos, proveniendo de diferentes grupos, de diferentes religiones, de diferentes situaciones. Pero empezamos a oír esta voz, reconocimos que había verdad en ella. Y empezamos a seguirla. Y aunque todos alrededor nuestro estaban diciendo, no, están yendo por el camino equivocado. ¿Qué estás haciendo? Estás siendo engañado. ¿Qué es esto? Estás exagerando. Y tuvimos que hacer a un lado todas esas voces de los extraños. Tuvimos que hacer a un lado carne y sangre, porque ellos no nos estaban revelando al Padre. Porque oímos una voz. La voz del pastor, y sentimos que teníamos que seguir eso. Y tuvimos que escarbar y hacer tantas cosas. Y tuvimos que desaprender muchas cosas de los grupos de los que veníamos. Y después lo que vimos, estábamos en otro grupo que teníamos que escucharlos a ellos. Y vimos que era lo mismo. Y nos dijeron, hemos estado haciendo esto ya por 400 años. Por eso todavía sostenemos estas enseñanzas. Y por eso todos los demás las han perdido. Es lo que nos dijeron ahí los menonitas y los amish. Tenemos todo esto. Tienen que escucharnos. Pero eran las mismas personas que tomaron piedras para lanzárselas al pastor. ¿Significa eso que desechamos todas las cosas buenas? No. Las hicimos parte de nosotros, todo lo bueno que pudimos sacar de ellos. Las hicimos parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque oímos al pastor. Y lo estamos siguiendo. Estas iglesias estrictas que han mantenido estas cosas y tienen algo que le llaman en inglés el shunning, que si no vives de acuerdo con sus estándares, no te van a dar el ósculo de amor. Espera, por favor. Se llama ósculo de amor. Pero si estás usándolo un ósculo santo, un ósculo de amor, y todas estas iglesias que dicen que lo tienen todo bien entendido, no lo usan como un ósculo de amor, lo usan como un ósculo de juicio. Tú no vives de acuerdo a mis estándares. Y ponen fuerte el brazo, porque estás excomulgado. ¿Es esa la clase de reconciliación que nos trae de vuelta a Dios? Porque su idea es
que si te excomulgamos de esta manera y te ponemos suficiente presión grupal, entonces te vas a sentir tan castigado o tan ajeno que vas a querer volver a esa seguridad de los hombres. La mayoría de las personas no pueden ser cristianos a menos que haya gente a su alrededor siendo cristiana. Y muchos hombres no pueden ser ni siquiera hombres a menos que haya hombres a su alrededor. Si tienes que estar así, no eres ni hombre ni cristiano. Un hombre puede ser un hombre y tiene que ser un hombre él solo. Y un cristiano tiene que ser un cristiano él solo. Y entonces, si él es un hombre y si es cristiano, adivina qué, va a encontrar a otros hombres, a otros cristianos, y sobre esa roca se va a edificar la iglesia, siguiendo al Salvador. Jesús vino a reconciliarnos de vuelta con Dios. Esa presión que ponen sobre la gente es lo contrario del Espíritu de Dios. Cuando alguien peca y después quiere regresar, le dicen, mira, tenemos que ponerte a prueba por lo menos unos 6 meses para que nos demuestres que de verdad estás arrepentido. Para estar seguros que realmente puedes pertenecer al cuerpo santo. Eso no es lo que hizo Cristo. Cuando alguien falla, ¿qué hace el Espíritu de Cristo? Estás ahí junto a Él, cerca de Él. ¿No pateas a alguien cuando está caído? ¿No dejas caer más o enlodas más al que ya está enlodado y caído? Te acercas con él. Te haces amigo de ellos, de alguien que está en necesidad. Y quizás todavía se vaya, quizás no se arrepienta, quizás va a seguir al mundo. Pero se va a ir al mundo no porque tú lo echaste fuera con tu dureza, sino a pesar de que lo amaste hasta el final, tal como Cristo lo hizo y lo hubiera hecho. ¿Qué palabras dijo Cristo? Oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Que vinieran a mí, que estuvieran conmigo. Ese es el Espíritu de Cristo. Tratando de traerlas de vuelta a sí mismo. Y eso es lo que es la iglesia. Somos llamados a ser pacificadores y reconciliadores. No fuimos llamados a ser jueces o a tratar de separarnos de todos los demás. En la cena del Señor. La cena del Señor no es algo que tenga que ser utilizado para mostrar con quién estás en desacuerdo. Alguien que está luchando necesita la cena del Señor. Tomamos el cuerpo, tomamos la sangre, y es un recuerdo de la muerte y la sangre de Cristo. Es un recuerdo de que estamos en una batalla. Y que precisamente la sangre nos ha dado las llaves del reino.
para vencer en la batalla y para hacernos libres. Algunas iglesias solo toman la cena del Señor una vez cada 6 meses. Y es un tiempo de terror. Están pensando, voy a tener que poner toda mi vida en orden y confesar cada cosita. Y asegurar que todo esté perfecto. Y casi llega a ser una carga y algo odioso, y hay muerte en eso. La cena del Señor es seguir al pastor, seguir el camino que Él nos mostró, tan débiles como seamos, pero todavía siguiendo ese camino. Quizás débiles, pero siguiendo y anhelando tener esa comunión con otros que están siguiendo. La cena del Señor es una ayuda y una medicina. No es un juicio. Tú estás excluido. Tú estás excluido. No es para hacer eso. Es una cosa que he llegado a entender. Si excluimos a alguien que de verdad está siguiendo a Cristo, que está poniendo en práctica los principios básicos de la vida cristiana, ese es los únicos requisitos que pedimos, ese es el estándar que ponemos, el nivel que requisitamos. Alguien que está de acuerdo y está aparentemente, hasta donde ven nuestros ojos, siguiendo estas enseñanzas que predicamos, las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Si excluimos a alguien que está haciendo esto, aunque sea débilmente, aunque esté luchando, estamos excluyendo a Cristo. Porque Cristo dijo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ese es Jesús. Ese es el camino de Jesús. Él no vino a excluir. Él caminó entre pecadores. Él se ensució las manos. Y lo acusaron de toda clase de cosas perversas. Y todavía se siguen escribiendo libros acerca de que Jesús tuvo a varias mujeres y de toda clase de tonterías. ¿Por qué? Porque Cristo vino como hombre. Y lo que lo mantuvo sin pecar durante toda su vida fue precisamente que se mantuvo siguiendo al Padre. Siguiendo al Padre. No se mantuvo sin pecar porque vivía de acuerdo con un código de reglas o de doctrinas. De hecho, Él rompió las reglas aún ahí en las narices de los fariseos. Porque Él estaba siguiendo algo mucho más elevado. Él estaba siguiendo al Padre. Y ahora nos ha llamado a seguirlo a Él. Y cuando con un corazón verdadero, sincero y recto, seguimos al Señor, sin saber por dónde te va a llevar, sin importar el costo. Ese es el fundamento. No sabemos a dónde te va a llevar, pero Él te va a llevar a donde Él sabe que tienes que ir. La cena del Señor es nuestra ayuda. Y tenemos que ayudar a los débiles. ¿Que no es lo que dice el libro de Hebreos? Levantad las rodillas caídas y las rodillas paralizadas.
para que lo cojo no se salga del camino. Sostén las manos. ¿Qué haces con un cojo? ¿No le cortas la pierna? Más bien lo ayudas. Te haces una muleta del cojo. No les quitas las muletas, más bien tú mismo te conviertes en una de sus muletas. Jesús es un pastor. Es el pastor. Presentamos la verdad y los hombres o la odian o la aman. Y quizás por un poco de tiempo no les guste, pero si rinden su voluntad van a llegar a amarla. Y van a seguirla, aunque no les guste. Cuando la verdad se presenta, la gente no puede sufrirla. No pueden soportarla. No pueden tolerarla. Y pronto tienen que tomar una decisión. La verdad siempre nos llevará a una crisis. Nos lleva a un Getsemaní. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios cuando habla siempre te lleva a un punto de crisis. Y a nadie nos gustan las crisis. A todos nos gusta el descanso, el reposo y la paz. Nos gusta el consuelo y la comodidad. Pero el Espíritu de Dios siempre te lleva a una crisis. A un lugar donde tienes que escoger a quién vas a seguir. Y quizás esa es la herramienta más purificadora que hay en la iglesia verdadera. No es de nosotros determinar quién está bien y quién está mal. Ese no es nuestro lugar. No es escoger quién va a vivir de acuerdo a nuestros estándares. Pero la herramienta más purificadora de la iglesia es simplemente predicar la verdad. Y después de un tiempo, los falsos van a oír de ella. No se necesita un gran libro de reglas o un gran libro de doctrinas para mantener la pureza de la iglesia. Lo único que se necesita es la verdad. Porque no depende de carne y sangre. Depende del pastor. Y cuando seguimos al pastor, ese es el camino angosto y estrecho. ¿Qué mejor remedio, qué mejor consejo para no pecar que seguir al pastor? ¿Estás batallando con algún pecado? Sigue al pastor. Él tiene las llaves del reino. Y aún las llaves del Hades. Él tiene las llaves, la clave para hacerte libre. Si te alejas del pastor, adivina quién está ahí listo
para atacarte. Aquel león que quiere destruir tu alma, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todas tus doctrinas y todas tus reglas no te van a salvar de ese león. Y aún tu misma autoprotección del pecado, que te quieres guardar del pecado, no te va a salvar del león. La carne y la sangre no pueden salvarte del león, ni del pecado. El pastor es el que puede. Ninguna oveja es capaz de defenderse a sí misma de un lobo, o de un oso, o de un león. Quizás una oveja puede huir durante un poquito de tiempo, correr, pero si la oveja corre a cualquier otro lugar que no sea a los brazos del pastor, tarde o temprano va a ser comida esa oveja. Es el pastor el que nos defiende. Es el pastor el que nos guarda y dice que nadie nos arrebatará de la mano de mi Padre o de la mano de Cristo. Nadie puede dañarte, ni aun el mismo diablo, cuando estás en la mano del pastor. Ningún hombre te va a sacar de las manos del pastor. Pero lo que sí es cierto es que tú estás en las manos del pastor por tu propia elección. Y lo que puede pasar es que tú salgas de la mano del pastor también. La mano del pastor no es una mano de la cual te sea imposible a ti salir. Si te quieres salir de ahí, el pastor te va a dejar que te salgas. Puedes huir de las manos del pastor. ¿Por qué? Porque sigues teniendo una libre elección, un libre albedrío en esta vida. Y este es un mundo muy peligroso. Y hay una sola manera de huir de este lugar tan peligroso, y es oyendo la voz del pastor. Los perros pastores tampoco te pueden salvar. Tú tienes que seguir al pastor tú mismo. Nadie más puede hacerlo por ti. Y sobre esa roca está edificada la iglesia. Cuando uno empieza a leer la historia de los anabaptistas y de los primeros cristianos, uno se da cuenta de que no eran sus doctrinas ni sus reglas los que los mantuvieron fieles. Fue porque encontraron la luz. Y nadie lo entendió, nadie más a su alrededor lo entendió. Los mataron por ello. Tal como hicieron cuando vino Cristo. Tomaron piedras para apedrearle. Que el Señor bendiga su palabra. Bendiga su palabra y su verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No quiero otra iglesia, no quiero otra roca. Si no está edificada sobre seguir al pastor, no la quiero. No importa que lo hayas mantenido por años y años. Hay vida eterna en seguir al pastor. La vida eterna se halla siguiendo al pastor. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu cuidado para con nosotros, Señor.
Gracias porque enviaste a tu Espíritu para revelarnos estas cosas. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. Y pedimos tu ayuda, Señor, para que podamos seguir fuertemente en pos del Pastor. No tratando de crear o fabricar cosas humanas o haciéndolo en la carne, sino mantener, Señor, nuestro ojo bueno y sencillo, siguiendo al Pastor. Te damos gracias otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estás manejando y a veces hay señalamientos equivocados, te pierdes. En cambio, si conoces el camino y mantienes tus ojos en el camino, es la mejor manera de no perderte. Hay un camino, hay una senda, y el Pastor nos ha llamado a cada uno de nosotros a seguirla. Tú no conoces mi senda, yo no conozco la tuya, y tenemos que permitir a cada uno que siga el camino que el Pastor le está mostrando. Podemos guiar, aconsejar y corregir, pero al final, Dios es el pastor y el juez de cada hombre. Y no nos llamó a ser jueces. Jesús predicó la verdad y la gente que lo siguió y lo amó. Y hubo gente que lo siguió por un rato y se apartó. Y hubo quien lo odió. Que el Señor bendiga a todos.